Teoría y práctica del psicoanálisis por Ralph Grinson. Capítulo 1.22. La teoría psicoanalítica de la neurosis. La teoría y la técnica del psicoanálisis se basan esencialmente en datos clínicos procedentes del estudio de la neurosis, aunque en años recientes ha habido tendencia a ampliar el campo de la investigación para hacerle abarcar la psicología normal, la psicosis, los problemas psicológicos e históricos. Nuestro conocimiento de esas regiones no ha avanzado tanto como nuestra comprensión de las psiconeurosis. Anna Freud, 1954a, Stone, 1954b. Los datos clínicos relativos a la neurosis todavía constituyen el material original más seguro para la formulación de la teoría psicoanalítica. Para comprender la teoría de la técnica psicoanalítica es necesario que el lector tenga un conocimiento práctico de la teoría psicoanalítica de la neurosis. La introducción de la psicoanálisis, 1916-7, de Freud y los textos de Nürnberg, 1932, Fenichel, 1945a y Wilder, 1960. Son magníficas fuentes condensadas. Aquí solo podré esbozar lo que me ha parecido ser los conceptos teóricos más importantes necesarios para el entendimiento de la técnica. El psicoanálisis afirma que la psiconeurosis se basan en el conflicto neurótico. Este conflicto ocasiona una obstrucción en la descarga de las pulsiones instintivas que se producen en un estado de represión. El yo se va haciendo menos capaz de manejar las tensiones en aumento y llega un momento en que es vencido por ellas. Las descargas involuntarias se manifiestan clínicamente como síntomas de psiconeurosis. La expresión conflicto neurótico se emplea en singular, aunque siempre hay más de un conflicto importante. Por costumbre y comodidad nos referimos a un solo conflicto. Colby, 1951, página 6. Un conflicto neurótico es un conflicto inconsciente entre un impulso del ello que busca su descarga y una defensa del yo que impide la descarga directa del impulso o su acceso a la conciencia. A veces el material clínico puede revelar un conflicto entre dos exigencias instintivas. Por ejemplo, la actitud heterosexual puede emplearse para soslayar deseos homosexuales. El análisis revelará que, en tal caso, la actividad heterosexual se emplea con fines de defensa para evitar los dolorosos sentimientos de culpabilidad y vergüenza. La heterosexualidad, en este ejemplo, está satisfaciendo una exigencia del yo y oponiéndose a un impulso instintivo más prohibido, la homosexualidad. Por eso es todavía válida la formulación de que un conflicto neurótico es un conflicto entre el ello y el yo. El mundo exterior todavía desempeña un papel importante en la formación de neurosis, pero aquí también tiene que sentirse el conflicto como un conflicto interno entre el yo y el ello para que se suscite un conflicto neurótico. El mundo que nos rodea puede movilizar tendencias instintuales y tal vez haya de evitar situaciones porque presentan el peligro de alguna suerte de castigo. Entonces tendremos que habérnosla con un conflicto neurótico. Si la tentación instintual o el peligro ha de quedar fuera de la conciencia, un conflicto con la realidad exterior se ha convertido en un conflicto entre el ello y el yo. El superyo desempeña un papel más complicado en un conflicto neurótico. Puede entrar en el conflicto por el lado del yo o del lado del ello o por ambos. El superyo es la instancia que hace parecer prohibido el impulso instintivo al yo. Es el superyo el que hace al yo sentirse culpable aún de las descargas simbólicas y desfiguradas, y así se siente de modo consciente como esencialmente dolorosa. El superyo también puede intervenir en el conflicto neurótico, haciéndose regresivamente reinstitucionalizado.
de modo que los reproches que uno se hace adquieren una cualidad semejante a la de una pulsión. El paciente, abrumado por la culpabilidad, puede entonces verse orillado a situaciones que siempre acaban siendo dolorosas. Todas las partes del aparato psíquico participan en la formación de síntomas neuróticos. Véase Fenichel 1941, capítulo 2, 1945a, capítulo 7-8. Wilder 1960, página 35-47 y la lista adicional de lecturas. El ello nunca deja de buscar su descarga y sus impulsos tratan de lograr una satisfacción parcial mediante algunas evacuaciones derivativas y regresivas. El yo, para calmar las exigencias del superyo, tiene que desfigurar incluso esos derivativos instintuales para que aparezcan de alguna forma disimulada, cuyo carácter de instinto apenas sea reconocible. El superyo hace entonces que el yo se sienta de todos modos culpable y la actividad instintiva desfigurada ocasiona dolor de muchos modos. Se siente como castigo y no como satisfacción. El factor clave para entender el resultado patógeno del conflicto neurótico es la necesidad que el yo tiene de gastar constantemente sus energías para tratar de impedir a los peligrosos impulsos el acceso a la conciencia y la motilidad. En última instancia, esto produce una insuficiencia relativa del yo, y los derivativos del conflicto neurótico original abrumarán el yo empobrecido y penetrarán en la conciencia y el comportamiento. Desde este punto de vista, puede entenderse la psiconeurosis como una neurosis traumática relativa. Fenichel 1945a, capítulos 7 y 8. Un estímulo relativamente inocuo puede remover algún impulso del ello, relacionando quizá con el depósito instintual acumulado. El yo empobrecido es incapaz de seguir con su labor defensiva y se ve invadido a tal grado que debe permitir alguna descarga instintiva, si bien está también desfigurada y disimulada. Estas descargas involuntarias, desfiguradas y disimuladas, se manifiestan clínicamente como los síntomas de la psiconeurosis. Ilustremos esto con un ejemplo clínico relativamente sencillo. Hace unos años, una dama joven, la señora A, se presentó a consulta acompañada de su marido. Se quejaba de no poder dejar la casa sola y únicamente se sentía segura con su esposo. Se quejaba además de temor a desmayarse, temor a los vértigos y temor a volverse incontinente. Los síntomas de la señora A se habían presentado súbitamente hacía unos 6 meses, estando en una sala de belleza. El análisis, que duró varios años, reveló que el desencadenador real del estallido de sus fobias era el hecho de haberle peinado un empleado varón. Pudimos descubrir por fin el hecho de que en aquel momento recordó cómo la peinaba el pelo su padre cuando era pequeña. La razón de que hubiera ido a la sala de belleza aquel día era su placentera esperanza de ver a su padre, que iba a visitar a la joven pareja por primera vez desde su casamiento. Él debía parar en su casa y ella estaba conscientemente loca de alegría, pero inconscientemente estaba llena de sentimientos de culpa por amar a su padre y por su hostilidad predominante inconsciente para con su esposo. El sucedido, aparentemente inocuo, de que se hiciera peinar el pelo, agitó en ella ansias incestuosas, hostilidades, culpabilidad y ansiedad. Para acabar, la señora A tenía que estar acompañada por su marido para estar segura de que no lo había matado sus deseos de muerte. Su presencia le impedían también actuar sexualmente. Los temores de desmayarse, los vértigos
y la incontinencia eran representaciones simbólicas de pérdida de su equilibrio moral, de su dominio de sí misma, de perder su reputación y verse humillada y caída de su elevada posición. Los síntomas de la joven tenían conexión con las placenteras sensaciones corporales de la infancia, así como infantiles fantasías de castigo. Creo que se pudo formular el hecho de la siguiente manera. La peinadura del cabello había agitado en ella impulsos reprimidos del ello, que la pusieron en conflicto con su yo y su superyo. A pesar de la ausencia de síntomas neuróticos notorios ante la aparición de las fobias, hubo indicaciones de que su yo estaba ya relativamente menoscabado y que su ello no tenía suficientes posibilidades de descarga. La señora A llevaba muchos años sin dormir bien, con pesadillas e inhibiciones en su vida sexual. La consecuencia fue que las fantasías movilizadas por la peinadura incrementaron las tensiones del ello y tal punto que invadieron las fantasías defensas del yo y se produjeron descargas involuntarias, con la formación al fin de un síntoma agudo. Hay que señalar otros 2 puntos. Aunque de momento no hagamos más aclaraciones, el yo trata de manejar los impulsos prohibidos o peligrosos del ello recurriendo a los diversos mecanismos de defensa con que cuenta. Las defensas pueden dar buen resultado si permiten la descarga periódica de las tensiones instintivas. Se hacen patógenas cuando excluyen del contacto con el resto de las posibilidades totales muchas variedades de impulsos libidinales y agresivos. Anna Freud, 1965, capítulo 5. Al final, lo reprimido retorna en forma de síntomas. Una neurosis adulta se forma en torno a un núcleo desde la infancia. El caso de la señora A demuestra que sus sentimientos sexuales estaban todavía fijados en la imagen infantil que tenía de su padre, y la sexualidad estaba tan prohibida como en sus años de infancia, aunque se había sobrepuesto a sus neurosis infantiles lo suficiente para poder funcionar eficazmente en muchas actividades de su vida. La señora A seguía neuróticamente involucionada en todo lo relacionado con la sexualidad genital. Las fobias de la infancia y las angustias corporales volvieron con su neurosis adulta. Las únicas neurosis sin base en la infancia son las puramente traumáticas, que son muy raras y casi nunca puras. A menudo están relacionadas con la psiconeurosis. Fenichel, 1945a, capítulo 7. Capítulo 1.23. La metapsicología del psicoanálisis. La metapsicología psicoanalítica se refiere al número mínimo de supuestos en que se basa el sistema de la teoría psicoanalítica. Rappaport y Gill, 1959. La labor de Freud sobre la metapsicología no es completa ni sistemática y está esparcida por todos sus escritos. El capítulo 7 de la interpretación de los sueños, 1900. Los trabajos sobre metapsicología, Freud, 1915b, 1915c, 1915d, 1917b. Y el apéndice A, inhibición, síntoma y angustia, 1926a, son las principales fuentes de referencia. En realidad, Freud solo formuló explícitamente 3 puntos de vista metapsicológicos: el tópico, el dinámico y el económico. El punto de vista genético parecía lógico, aunque no definió el punto de vista estructural. Freud dio a entender que podría reemplazar el tópico. 1923b, página 17. Véase Rappaport y Gill, 1959, y Arlow y Brenner, 1964, al respecto. El punto de vista adaptativo está también implícito y es esencial para el pensamiento psicoanalítico. Hartman, 1939. Las implicaciones clínicas sobre la metapsicología indican que para comprender un suceso psíquico cabalmente es necesario analizarlo desde 6 puntos de vista: tópico, dinámico, económico, genético, estructural y adaptativo. En la práctica clínica,
analizamos las producciones de nuestros pacientes solo parcialmente y en fragmentos en determinado intervalo de tiempo. De todos modos, las experiencias nos enseñan que aplicamos todos esos puntos de vista cuando tratamos de operar con nuestras intuiciones iniciales. Voy a tratar de hacer un esbozo de estos conceptos. Para un estudio más amplio, el lector podrá consultar a Pfennig en 1945a, capítulo 2, Rappaport y Gill 1959 y Arlow y Brenner 1964. El primer punto de vista que formuló Freud fue el tópico. En el capítulo 7 de la interpretación de los sueños 1900, describía los diferentes modos de funcionamiento que rigen los fenómenos conscientes o inconscientes. El proceso primario gobierna el material inconsciente y el proceso secundario dirige los fenómenos conscientes. El material inconsciente solo tiene un objetivo, la descarga. No hay sentido del tiempo, orden ni lógica. Y las contraindicaciones pueden coexistir sin anularse unas a otras. Las consideraciones y el desplazamiento son otras características del proceso primario. El designar un acontecimiento psíquico como consciente o inconsciente implica más de una mera diferencia de calidad. Los modos de funcionar arcaicos y primitivos son característicos de los fenómenos inconscientes. Ilustremos. Un paciente me cuenta el siguiente sueño. Estoy construyendo una prolongación en el frente de mi casa. De repente me interrumpe el llanto de mi hijo. Lo busco inquietísimo y lo veo a lo lejos, pero corre alejándose de mí. Empiezo a enojarme y al fin lo alcanzo. Me pongo a regañarlo por correr cuando veo que tiene un corte triangular en una comisura de la boca. Le digo que no hable para que la herida no sea grande. Veo la carne sonrosada bajo la piel y siento náuseas. Entonces me doy cuenta de que no se trata de mi hijo, sino de mi hermano mayor, que me sonríe condescendiente como si me hubiera tomado del pelo. Me aparto de él, pero me siento turbado porque noto que ahora estoy bañado en sudor y acalorado y quizás note que huelo mal. Las asociaciones del paciente pueden considerarse así. Mi hermano mayor solía maltratarme cuando yo era joven, pero tuvo un colapso nervioso y yo fui el más fuerte de los dos. Mi hermano me copia en todo. Cuando me compré un coche para la familia, él se compró otro. Cuando mi esposa y yo nos embarazamos, él se embarazó. Mi hermano parece tener un problema con su masculinidad. Su hijo todavía lleva risitos a los 4 años y no habla. Yo he tratado de convencerle de que no está bien que un niño tenga risitos. Entonces intervine y le indiqué qué había dicho. Cuando mi esposa y yo nos embarazamos, él se embarazó. El paciente replicó defensivamente que era una manera de hablar. A continuación, rió y dijo que tal vez había pensado de que el niño podía concebir un hijo. Su madre había sentido que él no fuera niña, le había rizado el pelo y le había puesto vestiditos. La verdad era que recordaba haber jugado con muñecas hasta los 6 años. La herida triangular le recordaba una terrible cortadura que había visto de niño en un compañero de juego. La cortadura le hace pensar en la vagina. Una vez operaron a su esposa de la vagina y se siente mal al recordarlo. Intervengo otra vez y señalo al paciente que el sueño contiene la idea de que vale más estarse callado si se quiere ocultar la cortadura, que se revelará aún más al hablar. El paciente queda pensativo y después dice que teme descubrir algo de sus propias preocupaciones acerca de su masculinidad. Es posible que hubiera alguna actividad de índole homosexual con su hermano, como habíamos supuesto. El sueño y las asociaciones demuestran claramente algunas características de los procesos primarios y secundarios. Estoy construyendo una prolongación en el frente de mi casa. Parece simbolizar un fantaseo de embarazo en el inconsciente del paciente. Esto aparece también después de las asociaciones cuando dice que cuando mi esposa y yo nos embarazamos, él se embarazó. La cortadura triangular simboliza el modo de ver el paciente la vagina. También insinúa su angustia de castración,
que indica el sentir náuseas en el sueño y el sentirse mal al pensar en una operación en la vagina que aparece en sus asociaciones. El hijo se cambia en hermano, pero esto no ocasiona sorpresa en el sueño, ya que la lógica y el tiempo no tienen nada que ver allí. Pero este cambio expresa en forma condensada que superficialmente el paciente puede parecer dominante, pero en el pasado y en la situación analítica tuvo y todavía tiene algunas actitudes y fantasías pasivas, anales y femeninas. La cortada triangular es un desplazamiento de abajo arriba, así como una condensación. El niño que corre de él es también una condensación del hijo del paciente, que le inspira deseos y ansiedades homosexuales, el hermano mayor del paciente y él mismo. El análisis está representado por la edificación de una prolongación, por la temerosa espera, por la huida y por la admisión de estarse callado. El análisis está representado corriendo tras del niño, enojándose con él por correr y sonriendo condescendiente, y además es el que turba porque podría notar el mal olor. Creo que este sueño y sus asociaciones muestran muchos aspectos característicos del proceso primario y el secundario, tal y como se representan en un trozo de la labor clínica. El punto de vista dinámico entiende que los fenómenos mentales son resultado de la interacción de fuerzas. Freud, 1916-7, página 67,180. Empleaba el análisis de los errores para mostrar la dinámica. Conservad en vuestra memoria, a título de modelo, el método seguido en el estudio de los fenómenos, método que habrá revelado a vuestros ojos cuáles son las interacciones de nuestra psicología. No queremos limitarnos a describir y clasificar los fenómenos, queremos también concebirlos como indicios de un mecanismo que funciona en nuestra alma y como la manifestación de tendencias que inspiran a un fin definido y laboran unas veces en la misma dirección y otras veces en direcciones opuestas. Intentamos pues formarnos una concepción dinámica de los fenómenos psíquicos. Este supuesto es la base de todas las hipótesis relativas a los impulsos instintivos, las defensas, intereses y conflictos del yo, la formación de síntomas, la ambivalencia y la sobredeterminación son ejemplos de la dinámica. Un paciente que padecía de eyaculación precoz tenía un temor y odio inconscientes a la vagina, que representaba por él una cavidad enorme, tremebunda, que lo podía devorar. Era un albañil sucio, viscoso, difusor de enfermedades, y al mismo tiempo era la vagina una mama opulenta, jugosa, galactófora, que ansiaba tener en la boca. Durante el coito oscilaba entre fantaseos de que la enorme vagina se lo tragaría y de que su pene erecto rasgaría y destrozaría aquellas delicadas, frágiles paredes hasta hacerlas sangrar. Su eyaculación prematura era un modo de expresar impulsos de manchar y rebajar el odioso órgano, así como el de huir de aquel peligroso y frágil genital. Era también una disculpa simbólica a la que tenía la vagina. Solo soy un niñito que nada más orina en la vagina. Sé buena conmigo. La eyaculación prematura era un término medio entre variedades de sensualidad destructiva y su aplicación oral. A medida que el análisis fue progresando y su esposa era verdaderamente su esposa durante el coito, pudo ir manifestando su sensualidad agresiva en vigorosa actividad fálica y su oralidad en el jugueteo preliminar. El punto de vista económico consciente en la distribución, la transformación y los gastos de energía psíquica, conceptos como ligazón, neutralización, sexualización, agresivización y sublimación se basan en esta hipótesis. Un ejemplo de economía puede verse en el caso de la señora A, descrita en la sección 1.22. Antes de aparecer las fobias, la paciente se hallaba en un estado de tensión instintivas acumuladas,
por las funciones de su yo, todavía podía realizar sus tareas defensivas bastante bien, de modo que la señora A obraba sin síntomas evidentes, podía conservar su equilibrio mental evitando las relaciones sexuales con su marido y cuando tenía que participar no se dejaba excitarse sexualmente. Esto requería buena parte de las energías defensivas de su yo, pero logró manejar las cosas hasta que se produjo el incidente de la peinadura. En aquel punto, la visita paterna y la peinadura le trajeron del pasado recuerdos sexuales y románticos. Además, aumentó su hostilidad para con el marido. El yo de la señora A no pudo manejar aquella nueva invasión de apetencias en busca de satisfacción. Los impulsos instintuales se manifestaron de forma de desmayos, vaídos e incontinencia. Esto condujo a una fobia contra su salida de la casa sin la compañía del marido. Para entender plenamente el desplome de las capacidades defensivas de la señora A, debemos verlo en función de cambios en la distribución de la energía psíquica. El punto de vista genético concierne al origen y desarrollo de los fenómenos psíquicos. No solo trata de cómo el pasado está contenido en el presente, sino también de por qué en ciertos conflictos se adoptó una solución determinada. Estudia los factores biológicos construccionales, tanto como las experienciales. Ejemplo, un paciente mío, el señor N, pretendía ser el favorito tanto de su madre como de su padre. En apoyo de su acierto citaba cómo le habían permitido ir a un campamento de vacaciones siendo niño y después a la universidad. Sus dos hermanos menores nunca habían recibido esos beneficios. También decía tener un matrimonio feliz, aunque raramente tenía relaciones sexuales con su esposa y la engañaba con frecuencia. Se sentía una persona fundamentalmente afortunada, aunque padecía de depresión periódicas y a veces jugaba impulsivamente, por rachas. Una de sus principales maniobras defensivas de paciente era coleccionar recuerdos encubridores. Eran recuerdos verdaderos, pero los conservaba para olvidar experiencias desdichadas. En ocasiones lo había tratado efectivamente como hijo favorito, pero no siempre y no con regularidad. Sus padres eran inconscientes e hipócritas, y eso era un factor decisivo en la conformación de su sintomatología particular. Con frecuencia lo rechazaban y excluían, y cuando se quejaban le recordaban algún placer especial que le habían concebido alguna vez. Lo que sus padres hacían con él conscientemente y paciente lo hacía inconscientemente con sus recuerdos encubridores. Negaba la desdicha pasada y actual con formaciones encubridoras que proclamaba lo contrario. Sus periodos de depresión revelaban la tristeza subyacente. El juego era un intento de demostrar que era afortunado, el niño mimado de la diosa Fortuna. El punto de vista estructural supone que el aparato psíquico puede derivarse en varias unidades funcionales duraderas. Esta fue la última gran contribución teórica de Freud, 1923b. El concepto del aparato psíquico compuesto de yo, ello y superyo procede de la hipótesis. Está implícito siempre que hablamos de conflictos interestructurales como formación de síntomas y de procesos intraestructurales como la función sintética del yo. Un ejemplo clínico es el paciente descrito antes de la eyaculación prematura. Cuando empezó el tratamiento perdía la función discriminadora del yo en las situaciones sexuales. Todas las mujeres eran su madre, todas las vaginas estaban enchichadas de fantaseos oral sádicos y anal sádicos. A medida que fue progresando, ya no volvió a ser así en las mismas situaciones sexuales. Su yo podía diferenciar entre madre y su esposa, y los anhelos de su ello pudieron también progresar de orales y anales a fálicos. Finalmente, hoy formulamos también un punto de vista adaptativo, aunque Freud solo lo insinuó. El concepto de adaptación es implícito. Por ejemplo, proposiciones de Freud acerca de las coordinaciones entre pulsión y objeto, y en las proposiciones de Harman y Erickson
acerca de la preparación innata para una serie evolutiva de ambientes medio probables. Rappaport y Gill, 1959, página 159-60. Todas las proposiciones acerca de la relación con el medio ambiente, los objetos de amor y odio, las relaciones con la sociedad, etc., se basan en esta hipótesis. Todos los ejemplos clínicos empleados por mí anteriormente son también ejemplos de intentos de adaptación. Para un próximo audio tendremos el capítulo 1.24, la teoría de la técnica psicoanalítica.